deberíamos como cristianos ser más perseverantes o tener más presente lo que es la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, versículo bien cortito, dice: orad sin cesar. Yo siempre en broma, acá no es que si viene un César lo tenemos que expulsar de la reunión de oración, sino que sin cesar quiere decir que constantemente. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Leí a través de un pastor fallecido en Estados Unidos, Donald Barnhouse, si pronuncié bien, una vez se subió al púlpito y dijo: la oración en realidad no cambia nada. Dice que con un silencio, que se escuchaba el sonido de caer un alfiler ahí, porque todo el mundo quedó atónito con lo que dijo. Y en realidad lo que él quería decir que lo que Dios estableció de alguna manera, por más que nosotros digamos, oremos, Señor, no quiero que nadie se vaya al infierno, Dios lo estableció así. Va a haber personas que van a ir a una condenación. En lo que no hay forma de cambiar lo que Dios estableció. Pero algo que sí pasa es que una de las grandes cosas que pasa cuando oramos es que nosotros cambiamos. Cambiamos nuestros intereses, nuestros pensamientos, y nosotros inclusive físicamente cambiamos cuando oramos. Ahora les voy a explicar un poquito más por qué me refiero con estos detalles. Pero la oración nos cambia. Mateo 6, 9 al 13, vamos a estar viendo algunos pasajes ahí, el clásico ejemplo de la oración, el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13. Entonces, primeramente, ¿por qué es importante orar? Porque la oración nos cambia. Hablar con Dios nos cambia. Dice, versículo 9, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Primero, el versículo 9 arranca con este Padre, o sea, tenemos que orar como hijos. Y después dice: santificado sea tu nombre. No se trata de hacer a Dios más santo con esto, sino que revelar su santidad a través nuestro. Y vamos a ver, pasando por arriba, el versículo 10 nos enseña sumisión a su soberanía en esta parte de oración. En el versículo 11, dependencia y confianza. En el versículo 12, misericordia y generosidad. Y en el versículo 13, libertad en la esclavitud del pecado, porque Dios es más poderoso. Todo esto nos enseña este ejemplo de oración, lo que son las partes que debería tener una oración. Todo esto nos transforma. ¿Qué hace la oración entonces nosotros? Reenfoca nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a orar y empezamos a decir: hágase tu voluntad, y nuestros intereses se empiezan a alinear a lo que es la voluntad de Dios? Nos tranquiliza, nos calma, porque estamos elevando nuestras cargas y dejándoselas a Dios. Transfiere nuestra carga, como les decía, levanta la carga de otros, o sea, la carga de otros hermanos nosotros la levantamos hacia Dios. O sea que la oración nos cambia a nosotros y cambia, obviamente, a quienes nos rodean. Pero la oración también es un deber, de hacerse con tenacidad y determinación. Muchas veces el no querer orar es el pecado detrás del pecado. ¿Por qué no querés orar? ¿Por qué no estás animado para orar? Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, decía Pablo.
Si decís, no voy a orar, no tengo ánimo, lo correcto sería, voy a orar hasta que tenga ánimo. Debemos orar independientemente de cómo nos sintamos, porque es nuestro deber como hijos de Dios. Si yo estoy con alguien y digo que es mi amigo, pero jamás lo escucho o jamás hablo con él, ¿cómo puedo decir que es mi amigo? Si pasa todo un día y tal vez casi ni hablé con él y estoy con él. Y esto, ¿cuántas veces nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, estamos con Dios todo el tiempo, somos conscientes de eso, pero muchas veces nos olvidamos porque ni siquiera sentimos la necesidad de orar y comunicarnos con Dios o de leer su palabra. Y esto me lleva a que debemos hacernos tiempo para orar. Y en este mundo y en esta realidad actual que vivimos, que parece que todo nos demanda, y que hay de ir viendo esto, hay que me sonó el timbre, hay que sonó el teléfono, hay que tantas cosas, cuando nos queremos proponer a orar. Luchamos para concentrarnos. A veces no solo tienen que pasar cosas, a veces estamos orando y de repente estamos pensando en lo que tengo que ir a trabajar y que tengo que hacer después, y en plena oración nos fuimos. Y es importante que nosotros nos concentremos. Nuestros pensamientos se mueven entre Dios y nuestras obligaciones que nos esperan. Y esto no debería ser así. Jesús priorizaba la oración y fue ejemplo en esto también. Lucas 5, 15 al 16 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La necesidad era mucha, era demandante. Había mucha gente que dependía de Jesús para poder caminar, para poder ver, pero él daba prioridad a la oración. Y debemos orar en sintonía también con la palabra de Dios. Es una conversación con Dios, por lo tanto es necesario meditación y reflexión escritural, que lo acompaña. Vemos en Salmo 25, 4 al 5, dice: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hay una necesidad de poder orar la palabra de Dios. Y yo he escuchado a algunos que hacen una buena práctica, que ellos van leyendo la Biblia y van orando a medida que van leyendo. A veces nosotros decimos, ¿no? Oro primero o leo primero y después oro. Y a veces, ¿por qué no podemos tener una comunicación más fluida con Dios? De leer, orar. Porque estamos con Dios, no es algo que se tiene que abrir una comunicación durante cierto tiempo y cerrar. No, podemos estar en dialogar con Dios, así es fácil a través de la oración. Y tenemos dos tipos de oraciones, por agruparlas en forma grande, digamos, que es la oración privada y la oración pública. La oración privada es de suma importancia y requiere esta concentración que hablaba. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá esta parte en público, hay algunas versiones que no las agregan porque muchos manuscritos no están. O sea que podríamos decir que Dios te recompensará, sea en público o en lo secreto, pero hay una necesidad de orar, digamos, de forma privada, de orar siendo nosotros mismos y llevar todas nuestras cargas, orar de forma sincera. Dios quiere nuestra alegría, nuestra frustración y nuestra sinceridad. No quiere que nosotros hagamos oraciones pomposas cuando estamos mal. Dios quiere nuestra sinceridad, nuestra autenticidad. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea
como yo quiero, sino como tú. Jesús acá estaba siendo auténtico, mostrando lo que él sentía en esta oración al Padre. Pero después tenemos las oraciones públicas, que es necesario mantener cierto equilibrio entre lo simple, pero a su vez no debemos olvidarnos que estamos ante el Rey de Reyes. Deberíamos evitar pomposidad a veces innecesaria, pero sí debíamos alabar a Dios como está justamente marcado en este orden, pero no evitando que una oración sea simple. Otro detalle no es una predicación, estamos orando a Dios, no a los demás, sino es a Dios. Y con motivos de carácter público. Mateo 6, versículos 5 al 7, nos enseña cómo no debemos orar. Perdón si voy un poquito rápido, no quiero que se extienda mucho. Nos enseña cómo no debemos orar. Versículo, si alguien se anima a leerlo, del 5 al 7. Mateo 6, del 5 al 7. Acá teníamos dos casos, ¿no? Los hipócritas muchas veces, fariseos, que se paraban bien a la vista de todo el mundo para que digan, ay, fulanito está orando, ¿no? Y Dios habla justamente de la importancia también, digo, más allá que podemos orar en público, de la oración privada. Pero una oración no para que me vean, sino que es una oración auténtica frente a Dios. Y después habla de la oración de los paganos y gentiles, que los gentiles usaban la oración como pago, ¿no? Vos me haces esto, entonces yo te hago una oración a sus dioses. Y entonces justamente está hablando en contra de esta práctica. Como cristianos, tenemos a veces la falsa idea también de que las oraciones no pueden ser cortas y tratamos como de extenderlas. Y la oración tiene que ser lo que tiene que ser. Si nosotros queremos expresar más, expresemos más. Si queremos expresar y ser concretos, cada uno tiene su personalidad a la hora de hablar, no dejando de lado que estamos hablando al Dios creador del universo y soberano, pero cada uno va a poder hablar más o menos según cómo sea su forma. Es una interacción que debe ser balanceada. Debe balancearse, como veíamos, en estos órdenes que marca el Padre Nuestro, entre alabanza, confesión, acción de gracias y petición. Primera de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La oración es como que nosotros tuviéramos ese banco de gracia y nosotros diariamente vamos a hacer una extracción allí para la gracia que necesitamos para ese día. Por eso es importante orar día a día a Dios para ir a buscar de ese banco de gracia lo que necesitamos para ese día. Y gracias a Dios, gracias a Cristo, que podemos acceder libremente a este trono de gracia y podernos comunicar con Dios así libremente. Para ir terminando, vamos a sacarnos con el ejemplo de el ciego Bartimeo. En Marcos capítulo 10, 46 al 52, que dice, y le voy a leer esta parte, al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le decían que se callara,
Pero él gritaba cada vez más: Hijo de David, ten compasión de mí. Y acá vemos como lo querían callar y él insistía. Él quería hablar con Jesús, él insistía y persistía. Así como la parábola de la viuda, ¿no? Insistiendo continuamente que se le hiciera justicia. Y para preguntarnos a nosotros, ¿qué estamos anhelando hoy con todo nuestro corazón? Todos seguramente estamos anhelando algo. Temas de salud, temas de trabajo, salvación de nuestros familiares, salvación de algún amigo, de algún compañero de trabajo, o por distintos problemas que estemos pasando. Ese anhelo en nuestro corazón, eso que no nos deja dormir, que nos tiene preocupados. ¿Qué tanto estamos persistiendo en oración por eso? ¿Qué tanto estamos persistiendo, insistiendo por esos motivos? ¿O se están quedando en el olvido? Dios nos ayude a orar con perseverancia, con esta insistencia, ¿no? A Dios, porque es justamente lo que Dios busca de nosotros. No quiere decir que las cosas se vayan a dar como nosotros queremos, pero nosotros vamos a ser transformados. Tal vez nosotros pedamos que Dios nos saque ciertas ciertas situaciones, pero Dios lo que nos va a hacer es tener paciencia y poder aprender en medio de esas situaciones muchas veces. Tal vez la saque, tal vez no, pero sí vamos a ser transformados a través de la oración.